y si no, de todas formas lo vamos a, este, a terminar en las siguientes clases, no importa que nos vayamos más rápido con los otros temas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del relieve, jóvenes, el relieve es un factor abiótico del ecosistema. Seguimos con los factores abióticos. Pero hay que entender primero qué es el relieve, jóvenes. ¿Qué nosotros entendemos por cuando nos dicen relieve? A ver, ¿quién me quiere decir qué entiende por relieve? Hugo, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué es el relieve? Hugo, a ver, me activan y se van. Jesús Fernando, ¿qué es el relieve? ¿Qué entiendes tú por relieve, Jesús Fernando? El relieve no es todo lo que... Es que, ¿cómo explicarlo? Con tus palabras, como sea. Mm, todo lo que engloba cierta región natural. No, les hace falta. Una región natural incluye suelo, clima, todo lo que estamos viendo. Sí, el relieve es únicamente lo que se refiere a montañas, a llanuras, a zonas hundidas, que son las depresiones, a cordilleras montañosas. Todo eso es el relieve, jóvenes. Ujú. Y eso son irregularidades que presenta la superficie terrestre. Cuando nosotros hablamos del relieve, tenemos que entender por relieve a todas las irregularidades que conforman la superficie terrestre. ¿Estamos? Eso es el relieve. Todas las irregularidades que conforman la superficie terrestre. Entonces, si nosotros decimos que el que se refiere el relieve a todas las irregularidades, pues entonces nos vamos a referir a lo que son montañas, zonas planas, ¿sí? Cordilleras, porque no todo nuestro relieve, jóvenes, es homogéneo, no todo es una zona pareja, ¿sí? Nosotros tenemos en el horizonte distintas formas de relieve y donde estamos parados también. Entonces, eso es algo muy importante y que debemos de entender. Que el relieve se refiere a todas las irregularidades que conforman la superficie terrestre, ¿ok? Y esas irregularidades se forman por diversas razones, ¿sí? Esas irregularidades se van a formar por factores tanto internos como externos, que van a modificar esa superficie terrestre. Nuestra superficie terrestre, muchachos, no es una zona, no es una zona plana, porque actúan factores que provienen de fuerzas del interior de la Tierra y fuerzas del exterior de la Tierra. Les voy a compartir un tantito la pantalla, a ver si se puede, para explicarles esto. A ver, me dicen si se ve, por favor, jóvenes. No sé si alcanzan a ver este esquemita. Ok. Bueno, aquí dice que la dinámica de la corteza terrestre se va a presentar por dos factores. La dinámica de la corteza terrestre es lo que forma los relieves, ¿estamos? Porque nuestra corteza terrestre no es homogénea, ¿sí? Está diversa por esas fuerzas que la mantienen siempre activa, ¿estamos? Entonces, la dinámica de la corteza terrestre que forma el relieve va a ser por dos factores. Los factores endógenos, que son fuerzas internas, endo quiere decir dentro de, ¿sí? Factores endógenos, fuerzas internas de la Tierra, que van a manifestarse de cuatro maneras, como tectonismo, como el vulcanismo, como la sismicidad, como el diastrofismo. Las fuerzas internas, o sea, todo lo que viene del interior de la Tierra, se va a manifestar en la corteza terrestre de tres maneras: tectonismo, vulcanismo, sismicidad y diastrofismo. ¿Estamos? Y luego tenemos los factores exógenos, fuerzas externas que modifican el relieve, y van a ser dos: el intemperismo y la erosión. Ya hemos platicado un poquito del intemperismo, pero lo vamos a volver a retomar, si nos da tiempecito, ¿va? Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores exógenos, nos referimos a el intemperismo y la erosión, ¿ok? Son fuerzas externas, o sea, elementos externos que actúan sobre la corteza terrestre. ¿Estamos? Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo primero, que es el tectonismo. ¿Qué es el tectonismo? ¿Sí? Si vemos en ese esquemita, el tectonismo lo tenemos como un primer factor endógeno, que proviene del interior de la Tierra, las fuerzas que lo modifican. Y tenemos entonces
que el tectonismo, jóvenes, a ver, déjenme girar la pantalla. A ver, se ve. Ay. Sí, aquí se ve mejor el esquema. Ahora, el tectonismo se refiere a los movimientos internos de la corteza terrestre que provocan cambios en el relieve. Son fuerzas internas que se van a sustentar en dos teorías. Una teoría, chicos, es la teoría de la deriva continental, ¿sí? Y otra es la teoría de la tectónica de placas. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de la teoría de la deriva continental, ¿sí? Es la teoría que nos habla acerca de que nuestra superficie terrestre en la parte continental solamente estaba conformada por un gran continente que era la Pangea. ¿Estamos? ¿Sí? La Pangea era ese supercontinente que formaba lo que era la corteza terrestre y que este supercontinente se fue separando hace 200 millones de años y luego formó dos continentes que eran la Eurasia al norte y Gondwana al sur, y estaban separados por un mar que le llamaban Mar de Tetis. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué se basó esta teoría de la tectónica de la deriva continental? La teoría de la deriva continental se basó en decir que había un supercontinente llamado Pangea. ¿Pero por qué surgió esa idea de que solo había un supercontinente? Porque este personaje, Alfred Wegener, no sé, alemán, en 1912 plantea que los continentes estaban unidos primero en un gran continente. ¿Y en qué basó esto? Pues él dijo que los continentes tenían bordes que coincidían como si fueran rompecabezas, como la parte sureste de América con la costa oeste de África, coincidían como rompecabezas. Y entonces eso fue una de las razones por lo que él planteó eso, también en estudios de hallazgos fósiles de vegetales y animales, que estaban en ambos continentes y eran especies que ni volaban ni nadaban. ¿Cómo era posible que esos registros fósiles, esas pruebas que existían, esas especies hace millones de años, estaban en distintos continentes y eran especies que estaban separadas por un océano? Entonces, él con esas pruebas empezó a plantear lo que era la teoría de la deriva continental. Y entonces, en esta teoría nos dice que teníamos un supercontinente llamado Pangea, se dividió y formó los continentes, ¿sí?, que actualmente tenemos. ¿Estamos? Posterior a esto, años más tarde, entre los años 30 y los años 70, ¿sí?, surge otra teoría, ¿sí?, la teoría de la tectónica de placas. No sé si han oído eso de la tectónica de placas, jóvenes. ¿Nunca han escuchado de la teoría de la tectónica de placas? ¿Nunca han oído hablar de que abajo del continente, de los continentes, tenemos una, una serie de placas como si fueran piezas de rompecabezas que se mueven y provocan distintos tipos de fenómenos? No sé si... Sí, como la placa que está en Guerrero, la placa de Cocos. Ándele, muy bien. Esa placa, ¿sí, muchachos? Ahorita les vuelvo a compartir una imagen, ¿sí?, para que platiquemos de esto. Las placas tectónicas, jóvenes, ¿sí?, nos plantean, bueno, la teoría de la tectónica de placas, así se llama, surge años después de la deriva continental y la va a fundamentar, ¿sí? Va a ayudarse de la teoría teoría que ellos plantean, se va a ayudar de la teoría de la deriva continental. Se van a apoyar ambas teorías. ¿Por qué? Porque este autor, estos autores que plantean la teoría de la deriva continental, plantean que debajo de nuestra corteza terrestre, esta está formada por grandes placas que se arman como si fueran una pieza de rompecabezas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Esas placas van a tener en su contacto bordes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a tener varias placas que conforman lo que es la corteza terrestre, como si fuera un rompecabezas que forma todo lo que es nuestra corteza terrestre por debajo.
Pero en esas partes donde se une una placa con otra, donde se junta una placa con otra, van a presentar distintos bordes. Los bordes van a presentar distintas dinámicas. En unas partes los bordes van a chocar, en otros se van a separar y en otras únicamente se van a deslizar. ¿Estamos? Todos estos bordes, al tener distinta dinámica, ¿sí?, presentan distintas características. ¿Estamos? Por ejemplo, háganse a la idea de que ustedes ponen varias galletas saladas, de esas de cuadritos, sobre una gelatina. Y mueven esa gelatina. ¿Qué va a pasar con las galletas saladas que están arriba? Pues unas se van a amontonar, otras van a separarse. Bueno, eso es lo que sucede con nuestras placas tectónicas. Entonces, ¿qué pasa? Estos señores, entre ellos uno que se apellidaba Morgan, otro que se apellidaba Tony Wilson, ¿sí?, Hess, ellos plantean que debajo de la corteza terrestre nuestro continente está formado por una serie de placas. ¿Cuáles van a ser estas placas? Van a ser 13 grandes placas. De esto, muchachos, yo les voy a enviar un apunte, ¿va? Para que me lo envíen. Ajá. Y ustedes tengan toda la información. Pero me lo pasen a su libreta, ¿sí? Eran 13 placas. La placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la Nazca, la del Caribe, la sudamericana, la euroasiática, la arábiga, todo eso se los voy a mandar, ¿sí? Y son 13 placas tectónicas que tienen una dinámica. Y esa dinámica se va a manifestar en distintos tipos de bordes. Y es lo que nos mencionaba su compañera Coral. En la costa de Guerrero, en toda la costa del Pacífico, que también incluye Guerrero, choca la placa americana, que es donde está el continente, donde está México exactamente, con la placa de Cocos, que ya es parte del océano. ¿Estamos? Debajo del océano están esas placas. Y entonces ahí se provoca una zona de choque. En esta zona de choque, una placa, al enfrentarse, ¿sí?, una placa va a ceder ante la otra y una se va a hundir por debajo de la otra. En nuestro caso, en las costas de Guerrero, la placa americana, donde estamos nosotros, se está hundiendo por debajo de la placa de Cocos. Y ese movimiento provoca una fricción. Y esa fricción libera energía. Y por eso es que en toda la costa del Pacífico nosotros tenemos gran cantidad de sismos. Les voy a compartir una imagen en donde les manejo los distintos tipos de bordes. Ay, Dios, me moví. ¿Sí? Entonces, para que entiendan esto que les estoy mencionando. Ay, qué tonta me sale. A ver, espérenme. Sí, estos tipos de bordes, entonces, en unas partes se van a unir, en otras partes van a chocar, en otras partes van a deslizarse únicamente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esta dinámica, muchachos, tenemos que entender que es un proceso, un fenómeno natural. ¿Por qué es un proceso, un fenómeno natural? Porque la Tierra lo presenta y nosotros tenemos que estar preparados, muchachos, para cualquier tipo de dinámica que presente la corteza terrestre. Ahora sí, espérenme, les comparto para explicarles esto de los bordes. Ok, la canción. A ver, se las comparto ahora sí. Me salí de la pantalla. A ver, chicos.
A ver, aquí en este es el apunte que les voy a compartir, pero primero se los voy a explicar. No sé si alcanzan a verlo. ¿Sí lo ven, chicos? Hola, hola. Sí, maestra. Bueno, aquí los que nos presentan son los tipos de bordes de las placas tectónicas. Uno son fronteras convergentes. Las fronteras convergentes también se le conoce como bordes de choque, porque una placa se enfrenta a la otra, ¿sí? Van hacia el mismo punto y esto provoca que se genere un choque. En ese choque una placa va a ceder frente a la otra y esta se va a hundir por debajo de la otra, ¿sí? Generando en el punto donde chocan las placas una zona que se llama zona de subducción. ¿Estamos? Entonces, se llaman fronteras convergentes o bordes de ¿Zona de qué, perdón, choque. maestra? Subducción, S-U-V, ducción, subducción. ¿Sí? Es Gracias. una donde en el punto donde las placas tectónicas chocan, ¿sí? Y una se empieza a hundir por la otra, se genera una zona de subducción. Eso es lo que pasa en las costas del Pacífico en nuestro país. Una placa se está hundiendo por debajo de la otra, por eso tenemos ahí todos los epicentros de los sismos en nuestro país, ¿sí? Porque esa fricción provoca liberación de energía que se, este, se transforma en sismos. ¿Estamos? Ahora, es bien importante que entendamos que estos movimientos, ¿sí? Se presentan todo el tiempo, son imperceptibles en muchas ocasiones, nada más cuando se libera gran cantidad de energía y tenemos sismos, ¿sí? Hay veces que está temblando todo el tiempo, hay sismos a todo el tiempo de 1, de 3, de 2 grados. Cuando sobrepasan un determinada grado, es cuando ya los percibimos. Pero normalmente en esa zona siempre hay sismos. ¿Por qué? Porque es una zona de actividad. Luego tenemos las fronteras de transformación. En este caso, una placa se desliza en el sentido opuesto a la otra. ¿Estamos? Una viaja al sur y la otra hacia el norte. Ahora, esto donde también lo podemos presenciar. Lo podemos ver en lo que es en lo que es las Baja California y la parte continental de la península de California y la parte continental de México. En esa parte, la parte de México, del continente, está viajando hacia el sur y la península de Baja California está viajando hacia el norte. ¿Y qué generan en la zona del contacto de las placas? Una falla. ¿Qué falla, muchachos? Ahí, esa es muy famosa, esa falla, en las costas de Baja California. Exactamente, ahí se genera una falla, porque una placa está ¿qué? Viajando al sur, lo que es la parte continental de México, y la parte de la península de Baja California está viajando hacia el norte. ¿Estamos? Y en el espacio que se genera entre una placa y otra, se genera algo que se le conoce como falla. Tenemos nosotros un ejemplo, la falla de San Andrés. ¿Estamos? Luego tenemos las fronteras divergentes, son estas. Las fronteras divergentes, una placa se separa y la otra también se va del otro lado y entonces provocan una separación, una abertura en la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque las placas se están separando, entonces por lo tanto va a provocar la salida de ¿qué? De material del interior de la Tierra y va a formar algo que se llama dorsales. A ver, te voy a hacer un esquemita, bueno, creo que ya lo tengo. ¿Sí? En esa parte donde una placa se separa de la otra, se genera algo que se llaman dorsales. Y tenemos la dorsal del Atlántico, que es toda la parte del centro del Océano Atlántico, está formada por una gran dorsal, ¿sí? Que es una cordillera, porque todo el material que sale del interior de la Tierra por esa abertura o grieta, genera que se vaya solidificando y genera una gran cordillera en medio del océano. ¿Estamos? Es bien importante, chicos, que entendamos que estos procesos se presentan de manera continua y constante en lo que es la corteza terrestre y que van a modificar la mayor parte del relieve. Les voy a dejar de compartir, jóvenes. Todo eso se los voy a mandar. ¿Ok? Ok, a ver. ¿Ya más lo pasaríamos a la libreta?
Sí, hacen como resumen de cada punto. Ajá, Ok. sí. A ver, en lo que yo les explicaba de ahorita de lo que es donde se separan las placas tectónicas, les voy a hacer un ejemplito. Por ejemplo, vamos a verlo de manera transversal. Aquí una placa va hacia esta dirección, ujú, y la otra va hacia esta dirección. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en los bordes se llaman bordes divergentes, en el último borde. ¿Sí? Esta placa va hacia esta dirección y la otra va en sentido opuesto, lo que provoca que se separen. Y entonces la corteza terrestre va a estar abierta como si fuera una herida y va a salir material del interior de la Tierra. ¿Sí? Ese material se va a solidificar. Estamos, como va saliendo, se va a ir solidificando y va a formar, a esto me refería, ¿sí? Una gran cordillera en el fondo del océano, porque si es una herida, en toda la separación de las placas tectónicas, se forma una cordillera. Hagan de cuenta, muchachos, que agarran un bisturí y se cortan el muslo, se lo abren así. ¿Qué va a pasar? Pues va a salir sangre. Ujú. Y esa sangre se va a convertir en costra en la superficie. ¿Sí? Y van a tener una cicatriz, ¿sí? Larga. ¿Qué es lo que pasa en los bordes de separación? Las placas se separan, sale el material, se endurece y forma una gran cordillera, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo, a ver si no me vuelvo a equivocar. Otro ejemplo de lo que es, cómo se encuentran las placas tectónicas. ¿Cómo se encuentran las placas tectónicas en lo que es la corteza terrestre? Todas como están unidas o formadas. A ver si no me equivoco. A ver, aquí lo tenemos. Aquí en este dibujito se ven, no sé si ven los continentes, se alcanzan a ver los continentes y se ven varias líneas con distinta simbología. ¿Sí? Unas líneas que tienen flechitas en sentidos opuestos, ahí las placas tectónicas se separan, ¿sí? En otras donde se ven como dientitos en una sola dirección, ¿sí? Como por ejemplo, aquí está, ¿sí? Aquí está México, la costa de México, ahí está la placa de Cocos que mencionaba Coral, y la placa norteamericana. Ahí las placas tectónicas chocan. ¿Estamos? Las placas tectónicas chocan y se da lo que es la zona de subducción, ¿sí? La de Cocos la americana se está hundiendo por debajo de la de Cocos. ¿Estamos? ¿Sí? Esa línea de como si fueran colmillitos, ¿sí? Es un borde de una placa del control de un choque entre la placa de Cocos y la americana. Ese tipo de borde es el borde de separación. ¿Sí? Ahora, lo que yo les mencionaba de la dorsal del Atlántico es esta, muchachos. Esta línea punteada que está en la parte entre Sudamérica y África es una zona de separación. Toda esta es una dorsal, ¿sí? Toda esta parte debajo del océano Atlántico está abierta, está separándose esas placas. Una placa va hacia el otro lado y la otra hacia el otro. Entonces, toda esa parte, hagan de cuenta que es una gran herida de la Tierra por donde está saliendo material del interior y se solidifica, se endurece, se cristaliza y forma una gran cordillera debajo del océano que va desde la placa antártica, que es esta, hasta lo que es el norte del planeta, ¿sí? No sé si me entiendan, chicos. Todas estas placas que aquí se presentan tienen distintos tipos de bordes. Esos bordes son los que presentan la dinámica dentro de lo que es la tectónica de placas. Por eso es que nuestro planeta tiene tantas características en cuanto a su relieve. Por ejemplo, en el caso de México, en donde se da esta zona de choque entre lo que es la placa norteamericana y la de Cocos, aquí lo que se produce en el fondo del mar es algo que se llama una trinchera.
Ujú. Tenemos en esa parte del Océano Pacífico la zona más profunda del planeta. Se llama la Trinchera de las Marianas y tiene una profundidad de 11 kilómetros. ¿Y eso qué lo provocó? Lo provocó el choque de esas placas. Al hundirse una por debajo de la otra, se genera una zona de hundimiento en este caso. ¿Sí? Ahí se genera una zona de hundimiento y tenemos la fosa de las Marianas en en lo que es la costa del Pacífico, ¿sí? Pero ¿qué sucede aquí, por ejemplo, en el sur de América? La placa de Nazca choca con la placa sudamericana, ¿sí? Ahí se ven los dientitos. Es una placa de qué? Es un borde de qué? De choque o frontera convergente. Una placa choca con otra y ahí lo que provocó fue una gran formación montañosa. ¿Qué formación montañosa tenemos en esa parte de Sudamérica? A ver, jóvenes, como cultura general, ¿qué tenemos ahí? En toda esa costa del de Chile, bueno, en toda esa parte de Chile. ¿No se acuerdan? Una gran cordillera, de las más importantes de América. ¿Sí me oyen, muchachos? ¿O no me están oyendo? Sí, maestra. La, Sí, la por favor, cordillera de los... sí. Pero no saben cuál es. Bueno, es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se formó por el choque de esas dos placas. Se plegó la tierra, hagan de cuenta, las placas chocan y la tierra se frunce. Sí, se hace un plegamiento ahí. Ujú. La tectónica de placas provoca muchos fenómenos y esto es parte de algo que provoca el que vamos a ver que se llama diastrofismo. Luego tenemos, por ejemplo, vámonos a otra parte del planeta. Bueno, aquí, por ejemplo, en lo que es África y la península arábiga, hay dos placas, la africana y la arábiga. ¿Estamos? Y aquí, ahora, lo que es la península arábiga estaba pegada al continente africano. Pero como están dos placas ahí formándola, una placa dijo, no, yo no soy de aquí, se separó, y la otra se separó y formó esta gran separación entre la península arábiga y África. ¿Ok? Vámonos más al centro a la parte sur de Asia. Aquí estamos hablando de lo que es la, la India, ese piquito es la península índica, y aquí arriba esto es Asia. Ujú. Bueno, ¿qué sucede? Esa parte de Asia, lo que es la India, lo que es la sí, península índica, ¿sí? Pertenece a una placa, la placa indo-australiana. Aquí lo tenemos. Ujú. ¿Qué sucede? Esa placa choca con la placa euroasiática. ¿Estamos? La placa indo-australiana choca en esa parte de la India con la placa euroasiática. ¿Y qué creen que formó ahí en ese choque? Eso sí lo saben. ¿Qué hay en el norte de la India? En el Tíbet. El Tíbet. ¿Qué hay ahí? La cordillera más alta del mundo. Y ahí está escrito. La cordillera de los Himalayas, formada por grandes elevaciones como el K2 y el Everest, que son las dos más grandes elevaciones del planeta. ¿Qué sucede? Esa placa choca con la otra placa, está chocando, porque ahí vemos el borde de choque, la frontera convergente, choca y entonces en ese choque provoca un plegamiento, ¿sí? El plegamiento más grande del planeta, que es la de los Himalayas. A este proceso se le llama diastrofismo. Ahí provocó un diastrofismo y provocó un plegamiento. ¿Sí? Ahora, esto se puede decir, muchachos, y quiero que entiendan, que el tectonismo, podríamos decir que es la madre de todos los males, como se dice, ¿no? No queremos decir así como la madre de todos los males, pero sí podemos decir que es el que origina los demás, factores modificadores del relieve, como la sismicidad, el vulcanismo y el diastrofismo. ¿Sí? El, el tectonismo, al tener tanta liberación de energía por esos movimientos internos de las placas tectónicas, ¿sí? ¿Qué sucede? Provoca otros factores modificadores, que son los que siguen en el esquemita que les presenté, que es el vulcanismo,
la sismicidad y el diastrofismo. El diastrofismo forma plegamientos, son esos plegamientos que les mencioné ahorita, ¿sí? Provoca plegamientos o fallas, ¿ok? El vulcanismo nos habla acerca de la actividad que consiste en la salida de material del interior de la Tierra a la superficie de la misma. Eso es el vulcanismo. La salida de material del interior de la Tierra a la superficie. ¿Cómo o dónde? Bueno, ya tenemos de ver lo del tectonismo. ¿Cómo vamos a identificar o por dónde va a salir ese material del interior de la Tierra a la superficie en el vulcanismo? ¿Por dónde va a salir? ¿La muchacho? Por todos los volcanes activos, ¿no? Exactamente, por todos los volcanes. Pero entendamos algo. Un volcán, muchachos, un volcán no necesariamente es esta formación. No necesariamente es esta formación. Esto se le llama edificio volcánico o cono cinerítico. ¿Estamos? Un volcán también puede ser una fisura en la superficie terrestre, ¿sí? Porque el volcán se define, la palabra volcán se define como una fisura en la corteza terrestre. Por esa fisura va a provocar la salida de material y puede haber distintos tipos de erupciones o de actividad eruptiva. Por ejemplo, si nada más es una fisura, la lava puede escurrir por grandes planicies, ¿sí? Y nada más escurre la lava y forma grandes llanuras volcánicas. ¿Estamos? Pero igual, ¿sí? Si esta actividad es explosiva, la actividad volcánica sale así. ¿Y va a qué? A formar un volcán. Fíjense, los volcanes, y es algo que quiero que entiendan. Puede haber en la superficie una fisura, pero si la actividad volcánica es eruptiva, es explosiva, ¿sí? El material puede salir a la superficie y a medida que sale va arrojando material y este material va a ir formando el cono cinerítico o edificio volcánico. Así. Se va a seguir conservando el conducto, se llama chimenea, el conducto por donde sale el material se llama chimenea, la boca de ese conducto se llama cráter, ¿sí? Y el material sigue depositado aquí, hasta que forma lo que normalmente nos conocemos como volcán. Pero un volcán puede ser desde una fisura hasta un edificio volcánico, una montaña. ¿Estamos? ¿Qué características debe de tener el volcán en su estructura? Va a tener el edificio, que es esto, va a tener el cráter, la chimenea, va a tener el cráter y va a tener lo que se le llama cámara magmática, que es en el interior de la Tierra. ¿Sí? Ahora, dependiendo de la actividad explosiva que tenga, eruptiva que tenga el volcán, puede tener grandes explosiones y ser una actividad de tipo peleano, que provoca grandes explosiones, una nube de gases que arrastra todo, que quema todo, lo calcina, o puede ser únicamente como los volcanes islándicos, ¿sí? Los volcanes islándicos, ¿qué es lo que hacen? Son grandes fisuras en la superficie por las que únicamente se desparrama la lava y no hay explosiones. Hay salida de gases, pero no hay explosiones, únicamente la lava sale, ¿sí? De manera fluida y se desparrama. En los volcanes de tipo hawaiano, que se llaman hawaianos porque son característicos de las islas de Hawái, también está en la montaña, pero la lava se desparrama igual así y llega hasta el mar. No hay explosiones. Pero en el peleano, es el más explosivo de todos, se genera una gran nube de material incandescente, de bombas piroclásticas, de cenizas, que arrasan con todo. También tenemos un tipo de erupción explosiva que es el estromboliano y el vulcaniano, pero la más explosiva de todas es el peliano o pliniano, también se le llama así. ¿Qué sucede? El volcán que ya estaba constituido, el edificio volcánico que ya estaba constituido, ¿sí? Normalmente el volcán debe de tener un cráter.
Pero en este caso ya no hay cráter, ya se tapó el cráter en la explosión de tipo peleano. Se tapa el cráter, pero ¿qué pasa si quiere el material salir a la superficie? No va a tener salida, porque ya hay un tapón en el cráter hecho de lava, de roca. Entonces, ¿qué pasa? El material va a querer salir y entonces va a romper toda esta estructura y este material lo va a arrojar en una nube de gases de materiales piroclásticos. Y esa es la actividad más explosiva. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, lo que se refiere a la sismicidad, muchachos, tiene mucho que ver también con lo que es la tectónica de placas, porque los sismos son esos movimientos bruscos de la corteza terrestre. Esos movimientos bruscos los conocemos con el nombre de sismos, ¿sí? Los sismos se originan en un punto que se le llama epicentro en la superficie y en la misma dirección, en línea vertical, dentro de la corteza se le llama hipocentro. Cuando nosotros hablamos, muchachos, de los sismos, siempre que hablamos se habla de sismos, pensamos en desastres naturales. Siempre que se habla de sismos, lo primero que viene a nuestra mente son desastres naturales. Sí, pero suceden todas esas desgracias porque la mayor parte del planeta ya está poblado. La mayor parte del planeta ya está poblado. Y pues donde se presentan sismos, pues si no son construcciones lo adecuadas, ¿sí?, hechas con cierta característica de ingeniería, pues se van a caer, ¿sí? Lo que pasó en el sismo del 85 en México. Los edificios que había tenían características, ¿sí?, de baja calidad, no estaban bien hechos en cuanto a lo que es la ingeniería civil. ¿Y qué pasó? Se cayó toda la Ciudad de México, literal. Muchos de ustedes todavía ni nacían, ¿sí? Yo creo que todos. ¿Y qué pasa? Se destruye toda la ciudad. ¿Por qué? Por la mala calidad de edificios. A partir de que mejora el conocimiento en cuanto a los tipos de sismos, las características de los sismos, van perfeccionando los seres humanos su forma de construir sus ciudades. Y entonces, pues ya no se nos caen. ¿Qué pasó con el último sismo en el 2017? ¿Sí? Tembló, se cayeron los que estaban mal construidos. Pero, por ejemplo, Santa Fe, ningún edificio sufrió daño. ¿Por qué? Porque ya se les está metiendo una infraestructura adecuada. ¿Sí? Los sismos sí, es una dinámica, ¿sí?, de la corteza terrestre que cambia el relieve, pero también tenemos que entender que son procesos que la Tierra siempre ha presentado. ¿Sí? Hay sismos registrados en el planeta de hasta 9 grados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a vivir con esta dinámica de la Tierra para poder, ¿qué?, pues seguir existiendo. Estamos igual que con los fenómenos de otro tipo naturales, es normal que existan. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos porque ellos siempre han existido. ¿Estamos? Ahora, ¿qué importancia tiene el relieve en cuanto al ecosistema, muchachos? Bueno, pues le da características al ecosistema de determinada forma. Si hay montañas, si hay zonas planas, si hay zonas elevadas, ¿sí? El relieve le da características al ecosistema y eso provoca diferentes formas de vida. ¿Estamos? Acuérdense que el relieve también influye en el clima y da determinadas condiciones de vida. ¿Sí? Muchachos, me fui muy rápido, discúlpenme, porque vamos bien atrasados. Sí, claro. Les voy a pasar el apunte, les voy a pedir de favor que lo revisen, que lo chequen, ¿sí?, que puedan hacer un resumen y pasarlo a su libreta. Sí, y nada más les voy a dejar una tarea en que me expliquen por qué es importante el relieve. Eso sí lo pueden investigar, porque es importante el relieve dentro de los ecosistemas. ¿Estamos? Pero sí quería que más o menos se dieran una idea de cómo funciona la dinámica de la Tierra. ¿Estamos, muchachos? Ya no los entretengo más porque tienen clase. Les voy a mandar el apunte en el transcurso del día de hoy, ¿sí? Y la actividad por Classroom. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, maestro. ¿Sí? Un favor, Rodrigo, Rogelio y Hugo, Sí, ¿pueden profesor. activar su cámara?
Ya, chicos, muchas gracias. Váyanse a su clase, no quiero que lleguen tarde por mi culpa. Y que tengan un excelente día. Yo les mando toda la información.